¿Qué tal, amigos? Bienvenidos como siempre a todocircuito.com. Bueno, y por fin, después de un largo periodo de espera, me subo a la Aprilia Tuono 660, pero en su versión Factory. Esto quiere decir que viene mejorada en algunos aspectos si la comparamos con la versión estándar. Entre otras cosas, un aumento de potencia de 5 caballos, mejores suspensiones, ABS en curva, un shifter para subir y bajar de marcha, luces cuneteras, bueno, una serie de accesorios y de equipamiento y de mejoras en la parte de ciclo para hacerla una versión más deportiva, ¿no? Es algo que es habitual en Aprilia y lo vemos, por ejemplo, con la Tuono V4 Factory o con la RSV4 Factory. Una semanita con ella llevo haciendo kilómetros, pasándomelo bien, divirtiéndome. Te voy a contar todas las características que trae, como siempre hago. Luego ya entramos en materia dinámica y al final te doy mis conclusiones finales y el precio al que se comercializa. Así que, como siempre te digo, ponte cómodo, que esto empieza. Bueno, comencemos a conocer un poquito mejor a esta Tuono 660 y antes de entrar en materia un poquito más técnica, quisiera hacer un poquito de parada en el perfil aerodinámico de esta moto, ¿no? Es una Sport Naked, sí, pero diferente a lo que vemos a día de hoy en dicho segmento, con más protección aerodinámica, una cúpula que nos quita más volumen de aire y también estas aletas aerodinámicas internas que tenemos, ¿no? Para mejorar la estabilidad a altas velocidades. Ya os digo, es una moto diferente. A algunas personas les gusta más, a otras un pelín menos, pero desde luego es un punto diferenciador en este segmento Sport Naked de media alta cilindrada. Bueno, en cuanto a el apartado técnico, sigue compartiendo ese bloque motor, un bicilíndrico en paralelo de 659 centímetros cúbicos, lo vemos también en la RS660, pero en este caso, a diferencia de la versión estándar, tenemos un motor que aumenta la potencia en 5 caballos, para fijarla en 100 caballos, pero en este caso a 10.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 67 Nm a 8.500 revoluciones por minuto. Cuenta con un depósito generoso, son 15 litros y un consumo teórico de 4,9 litros a los 100 kilómetros. Bueno, respecto a su par de ciclo, también tenemos ese chasis doble viga de aluminio tan deportivo, del mismo material está fabricado el basculante trasero. Suspensiones es un punto donde vamos a encontrar mejoras respecto a la versión estándar. En la parte delantera, una horquilla firmada por Callava, una horquilla invertida con barras de 41 milímetros y 110 de recorrido, completamente regulable. Lo mismo ocurre en la sección trasera con ese amortiguador firmado por Sachs, en este caso aumenta el recorrido a 130 milímetros. Tenemos frenos firmados por Brembo. En la parte delantera encontramos dos discos de 320 milímetros mordidos por dos pinzas de anclaje radial y en la sección trasera un único disco de 220 milímetros. Contamos con ABS, cornering y latiguillos metálicos, por supuesto, las deportivas europeas así lo traen prácticamente todas. En cuanto a las llantas, son de aleación de aluminio en 17 pulgadas con medida para los neumáticos de 120 en el tren delantero y 180 en la sección trasera. Bueno, en cuanto a dimensiones, equipamiento, todo el equipamiento y tecnología que aporta esta Tuono 660 Factory, hablaríamos de un asiento que se sitúa a 820 milímetros. Yo con mi 1,80 m apoyo prácticamente ambas plantas de los pies, no del todo. Es una sección bastante estrechita, pero no tan estrechita como en otros modelos. Tenemos un peso en orden de marcha, pues un peso pluma, podemos decirlo así, de tan solo 181 kilos de peso. Adelgaza un poquito, ¿no?, respecto a la versión estándar, entre otras cosas gracias a una batería de litio que reduce el peso total en 2 kilos. Tenemos un grupo óptico de tipo LED, tanto el faro delantero con luz diurna, faro trasero e intermitentes. En este caso los intermitentes cuentan con señal de frenada de emergencia, con una frenada fuerte saltan los warning, y después evidentemente tenemos una nueva pantalla TFT a color con USB y también tenemos conectividad, ¿no?, para llevar conectado nuestro dispositivo móvil y ver, pues, por ejemplo, llamadas entrantes o que los mensajes que nos puedan entrar a nuestro dispositivo móvil.
En cuanto a la electrónica, bueno, pues cuenta con el sistema APRC de Aprilia, entre otras cosas disponemos de control de tracción, anti-wheelie, freno motor, control de crucero, diferentes mapas motor y 5 modos de conducción, 3 fijos y 2 personalizables, los cuales evidentemente vamos a poder modificar todos esos parámetros que os acabo de comentar. Bueno, y ahora como siempre ya hemos conocido un poquito mejor a esta nueva Tuono 660 Factory y ahora me pongo el casco y os voy comentando qué nos ofrece a nivel dinámico. ¡Arrancamos! Pues nada amigos, ya estoy a los mandos de esta Aprilia Tuono 660 Factory para comentaros bueno, su comportamiento dinámico en orden de marcha y como siempre hago voy a empezar por la parte ergonómica, cómo me siento yo una vez me subo a ella. Lo primero que debemos tener en cuenta es que es una moto, bueno, las he probado más fáciles de acceder a ella, de subirse, el asiento está un poquito elevado, no es la más estrechita, ¿no?, en esa conexión asiento-depósito, pero como regla general se sube bien a ella, no hay ningún problema. El triángulo ergonómico es correcto, bastante deportivo, pero sin llegar a ser incómodo, sin llegar a fatigar. Tenemos un asiento, bueno, algo durete, ¿no? Sobre todo eso lo vais a notar si hacéis muchos kilómetros, no solo para el piloto, sino también para el acompañante, aunque el asiento para este último es, podría decir, generoso, ¿no?, dentro de este segmento. Y tenemos también un manillar que nos permite un control de la moto pues muy bueno, ¿no? No es ni demasiado largo ni demasiado estrecho, se puede hacer bien palanca, con lo cual el control de ese tren delantero es muy bueno, es muy correcto. Después tenemos estas botoneras, la derecha es muy reducida, muy compacta, me gusta mucho, de izquierda es un poquito más grande, algo que ya vemos habitual tanto en la RS como en esta Tuono, pero a cambio tenemos un joystick para manejar toda la información del display, que facilita muchísimo las cosas, ¿no?, para navegar por esa información, seleccionar parámetros, para cambiar bueno, algunas cosas que nos da la opción en los mapas motor. Y además la pantalla sinceramente pues se ve muy bien, muy ordenado, es bastante intuitiva, aunque sí que es verdad que tiene ese diseño que vemos característico en las Aprilia deportivas, y ya bueno, a lo mejor ya cabría una pantalla, un display un poquito más grande, ¿no?, sobre todo con todo el espacio que tenemos justo bajo la cúpula. Lo que no me gusta, que ya lo he comentado en varias ocasiones, es el diseño del control de crucero, ¿no?, demasiado aparatoso, no es tan intuitivo como en otros modelos que he probado, y es un aspecto que mejoraría, no, que cambiaría para estos modelos de Aprilia. En cuanto a los espejos retrovisores, bueno, acorde al diseño son muy pequeñitos, es verdad, no tenemos mucho campo visual de lo que llevamos detrás, pero a cambio tenemos mucha nitidez, incluso a velocidades elevadas se ve muy bien qué es lo que llevamos detrás. Dos aspectos importantes también en una moto que podríamos catalogar más accesible, más público, son las manetas tanto de freno como de embrague. La de embrague no tiene regulación, aunque en este caso esta versión Factory trae de serie un shifter para subir y bajar de marchas. A cambio sí que tenemos regulación en la maneta del freno, que eso siempre es importante. Y bueno, por último en este aspecto, la protección aerodinámica, pues a diferencia de otros modelos sí que tenemos una protección aerodinámica bastante correcta, ¿no?, sobre todo gracias a esa cúpula que sube un poquito, nos quita bastante caudal de aire en la zona del torso, nos llega más aire en la zona de la cabeza, pero no genera turbulencias. Es una moto con la cual podemos alcanzar velocidades más elevadas y no nos va a fatigar porque no nos empuja demasiado hacia atrás. Bueno, ya voy a dar el salto a uno de los aspectos más importantes en esta Tuono 660, que es el propulsor. La verdad es que, al igual que la variante más deportiva, la RS, es un motor pues que a mí me gusta muchísimo. La verdad es que es muy divertido, son 100 caballos muy bien exprimidos, muy bien desarrollados, es un motor alegre, enérgico, sube muy rápido de vueltas, además estira muy bien. Ojo, porque es un motor que corre en realidad, ¿no? Puedes alcanzar prácticamente los 230 kilómetros con bastante soltura, con lo cual te da capacidad tanto para hacer curvas en carretera abierta como para meterte en circuito, no solo con la RS sino también con esta Tuono Factory. La verdad es que es uno de los mejores aspectos de esta moto, el motor. Ya os digo, súper contundente, suena muy bien, además cuando abres a fondo gas llega ese sonido tan ronco, tan deportivo, es prácticamente adictivo y te lo pasas realmente bien. Tiene una muy buena capacidad deportiva este propulsor y desde luego te va a sacar una sonrisa cada vez que arranques el motor. El consumo sí que es verdad que es un poquito más elevado, ¿no?, dependiendo de nuestro estilo de conducción, pero para que os hagáis una idea, yo sin mirar por ese consumo, es decir, conduciendo con alegría, puedes rondar prácticamente los 5,8 5,9 litros cada 100 kilómetros. Ya os digo que depende un poco del estilo de conducción. Y después, bueno, tenemos una buena caja de cambios, ejecuta bien los cambios con el shifter, tienes que presionar un poquito, en algunos momentos notas con un tacto un poquito durete, pero nada del otro mundo. Sí que es verdad que
en algunas circunstancias a la hora de bajar, de reducir alguna marcha, le ha costado un poco, ¿no? O no la ha metido directamente, he tenido que volver a pisar con más contundencia, pero por ejemplo subiendo marchas, evidentemente, y a revoluciones elevadas, hace bien los cambios, que es uno de los puntos importantes. También con un buen antirrebote, no he tenido ningún susto ni ninguna opción de bloqueo, ha funcionado bastante bien, los he probado también un poquito más suaves, y bueno, la conexión del acelerador con el motor, ya os digo que también es bastante precisa, sobre todo más inmediata o menos, dependiendo del mapa motor en el que estemos conduciendo, ¿no? Tenemos una electrónica que hace de una manera muy correcta su trabajo, está bien calibrada, bien definida. En algunos momentos sí que es verdad que he notado un poquito intrusivo, ¿no?, el control de tracción, pero eso depende, ya os digo, del modo de conducción en el que estemos, pero Aprilia nos da la opción de configurar, ¿no?, en los modos individuales los parámetros de las ayudas electrónicas. Pero bueno, ya os digo que, por ejemplo, si desconectas el anti-wheelie, la moto se levanta con muchísima facilidad, o este control de tracción. Si aprietas gas a fondo cuando sales de una curva, con un poquito de tacto, por supuesto, pues va a patinar la rueda trasera y te llega un poquito la derrapada, pero bueno, ahí ya depende de cada estilo de conducción y lo que quieras hacer en cada momento. Y bueno, y otro aspecto bastante importante en esta Tuono son las suspensiones. Ya sabéis, como os he comentado al inicio, que son suspensiones mejoradas respecto a la versión estándar, y eso se traduce en mejoras a nivel de conducción deportiva, ¿no? Tenemos un tren delantero muy sólido, muy estable, muy fiable. Podemos detener la moto en el sitio tirando de freno, que la moto aguanta muy bien esa suspensión delantera. El trasero también, ¿no? Sobre todo me sujeta muy bien, incluso con mi peso, a la salida de curvas, abriendo gas a fondo. La lectura es muy correcta de cómo está pisando en todo momento, ¿no? Incluso con la moto inclinada, a máxima velocidad. La verdad es que ofrece unas sensaciones muy deportivas. Sí que es verdad que el primer recorrido es un poquito blando, ¿no?, ofreciendo ese puntito de comodidad, pero luego se va hundiendo de una manera progresiva, pero bastante rápida, ¿no? De hecho, sobre todo lo vais a notar cuando frenéis esos dos recorridos, ¿no?, bastante progresiva justo ya en la parte final, como se va endureciendo. Pero en definitiva tenemos unas suspensiones realmente deportivas, ¿no? Nos va a ofrecer muchas sensaciones y sobre todo nos va a dar la opción de ir bastante fuerte, no solo en carretera, sino también en pista. También tenemos esa frenada que os decía de inicio, la verdad es que tiene unos frenos bárbaros, tanto la RS como esta Tuono frenan muchísimo, tiene mucha mordida en el tren delantero. En cuanto picas un poquito, notas como el neumático muerde el asfalto, como se agarra. Y bueno, tanto es así que el neumático trasero llega a levantarse si haces una frenada muy brusca, ¿no? Te tienes que ayudar de los dos para compensar un poquito. El freno trasero me gusta mucho cómo tiene esa presión, cómo se puede modular muy bien con el pie, sobre todo en conducción deportiva. Ya sabéis que lo utilizo mucho para colocar bien la moto, y en este caso la verdad es que está muy bien definida la frenada, ¿no?, en ambos ejes. Una vez que prácticamente entra muy al final y no es demasiado intrusivo. Con lo cual, bueno, tiene esos dos factores que aumentan las sensaciones deportivas en todo momento. La verdad es que es uno de los elementos más destacables de esta Tuono. Y sobre todo también a nivel chasis, ¿no? Tenemos un chasis muy deportivo. Eso se traduce en reacciones, pues bueno, deportivas, ¿no? Tiene toda esa genética de Aprilia en competición, se nota muchísimo. Una moto muy estable, muy fiable, muy afianzada al asfalto, ¿no? Tenemos pasos por curva muy sólidos, muy rápidos, tanto es así, o también está definido el chasis, que cuando incluso frenas en el ápice o te encuentres algo, la moto no te levanta inmediatamente, apenas se generan inercias, ¿no? Es una moto muy liviana y la puedes llevar por el sitio de una manera muy sencilla, ¿no? Muy natural, no es nada física. Ya os digo, con este manillar un poquito más elevado, pues podemos hacer palanca de una manera muy natural, muy fácil. Y bueno, tenemos una moto estable, tenemos una moto reactiva, muy ágil, muy rabiosa. Bueno, la verdad es que tiene unos alicientes muy deportivos, y ya os digo, ya os adelanto, os garantizo que os lo vais a pasar realmente bien, como me lo he estado pasando yo toda esta semana haciéndole kilómetros. Bueno, ya para rematar esta videoprueba, la pregunta sería, ¿me ha gustado? Pues os diría, sí, me ha gustado muchísimo, y sobre todo la he disfrutado durante toda esta semana de pruebas haciéndole kilómetros. Hereda a lo mejor de la RS660, de eso no cabe duda, pero un poquito más cómoda. A nivel ergonómico, evidentemente, tenemos un manillar más cercano a nosotros, no tenemos esos semimanillares, aunque la RS tampoco es muy incómoda, ¿no?, porque son semimanillares elevados.
pero desde luego es más cómoda a nivel ergonómico, es más amigable con el conductor. Además tenemos un poquito más de protección aerodinámica si la comparamos con otro modelo del mismo segmento, y le acompaña pues todo el conjunto que bueno, hemos visto en la RS660 o en la versión estándar, ¿no? Muy buenas suspensiones, muy buen chasis, un gran motor, una frenada salvaje. Desde luego es una moto ganadora dentro de su segmento, de eso no cabe duda. Lo único que puliría sería el diseño de la tapa del colín para el acompañante, no me gusta sinceramente, me gusta más como quedaba en sus hermanas mayores, la Tuono V4 o la RSV4. Por último, dos colores disponibles, este color negro que veis en pantalla y otro color también negro pero con más presencia del color rojo, y el precio son 11.350 euros. Por mi parte, nada más, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!